Este año es un año que nosotros creemos que va a ser de enorme bendición para todos. El domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de tu conquista personal y hemos hablado que en el propósito de Dios todos fuimos diseñados para conquistar algo. Y no solamente para conquistarlo, sino para disfrutar el logro obtenido. Y créanme que creo que nos vamos a morir todos tratando de conquistar, de crecer o de ir para adelante en todas las áreas de nuestra vida. Pero es un desafío enorme que nosotros tenemos. Si usted examina en la Biblia, usted se va a encontrar que la primera conquista que Israel como nación iba a tener rumbo a su tierra prometida iba a ser Jericó. Y entonces es por eso que a continuación de un poco del mensaje del domingo pasado, yo quiero hablarles acerca de lo que es estar con los pies en el agua. Ay, 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 ¿qué se me habrá ocurrido, verdad? Diga conmigo, con los pies en el agua. El primer conflicto que estaba delante de todo Israel era Jericó, pero el verdadero desafío que ellos tenían por delante era nada menos y nada más que cruzar el Jordán. Historia que 40 años atrás Moisés vivió cuando el verdadero impedimento de salir de Egipto, la crónica bíblica nos dice que había sido cruzar ¿qué cosa? El Mar Rojo. O sea, quiere decir que los dos, frente al desafío de la conquista, los dos se encontraron frente a un gran problema, Moisés el Mar Rojo y Josué ahora el Jordán. En aquella época no era como la de hoy, no tenían comodidades para hacerlo, pero sabían que el impedimento para su conquista, el primer obstáculo que ellos debían vencer, era cruzar el Jordán. En el libro de Josué, en el capítulo 3, en el verso 13, hay un versículo que nos narra toda una historia, donde dice que cuando las plantas de los pies, diga conmigo, las plantas de los pies, sí, esa que tenés de dudosa virtud. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Diga conmigo, se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Si usted llegaría a tomar nota, y permítanme mostrarle algo, aquellos que tienen Biblia, seguramente en cualquier Biblia, de las cualquiera que usted pueda tener, tienen normalmente los mapas. Yo sé que estoy lejos, porque veo que muchos están ya afinando el ¿verdad? Seguramente que usted en su Biblia podría ir a la parte final y se encontraría con un mapa de la vieja historia, de la vieja tierra de Palestina. No se haga problema, usted lo puede cotejar en su casa, pero usted podría ver y darse cuenta que el Jordán atraviesa toda la tierra de Palestina de punta a punta. Si usted vería, se daría cuenta que el gran nutriente de los dos lagos más famosos de la historia bíblica, llamado el Mar de Galilea arriba, si usted podría ver desde ahí, usted vería el primer mar, el lago, o podría ponerle como usted quiera, pero es el Mar de Galilea muy chiquitito allá arriba y abajo el Mar Muerto. Tanto el Mar de Galilea como el Mar Muerto, el verdadero nutriente, lo que va a atravesar toda la tierra, lo que va a estar de un lado la tierra prometida y del otro lado la tierra de los paganos, lo que atraviesa de punta a punta es el río Jordán. Diga conmigo, el río Jordán. Ellos están frente al río Jordán y del otro lado está su tierra. Es como si de repente, no sé, Dios te hace ver algo que querés y deseas y estás, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio. Nosotros éramos tan pobres que cuando íbamos a San Bernardo, porque yo quiero decirle, si bien la tierra de bendición era Mar de Ajó, pero donde queríamos ir con los jóvenes era a San Bernardo. Pero nosotros íbamos caminando, no teníamos un mango,
Y la hazaña nuestra era ir caminando hasta San Bernardo para ver cómo la gente gastaba plata. Era tremendo lo nuestro. Y entonces nos parábamos frente a esas fábricas de chocolate y mirábamos el chocolate, cómo lo hacían, pero se nos caía la lágrima, pero no comprábamos. Dios le hace ver que del otro lado, tan cerca pero tan lejos, está lo que más anhelaban, la conquista de Jericó. Torres Amad, cuando lee este versículo, da otra opción y dice que las aguas de la parte de abajo proseguirán corriendo, mas las que vienen de arriba se pararán amontonándose. Y otra traducción dice, en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Cuando yo le mostré el mapa, usted se da cuenta que el río Jordán atraviesa la tierra, pero los afluentes vienen de arriba. Y Dios le está diciendo a Josué que cuando sus pies, los pies de los sacerdotes, toquen el agua, las aguas se detendrán, se generará un muro y ellos podrán cruzar hacia su conquista. ¿Cuántos dicen amén? Todos anhelamos presenciar un milagro de parte de Dios. Algo que no nos quede en dudas que fue Él y no la suerte o la circunstancia lo que hizo que las cosas, ¿qué dice ahí?, cambien. A mí me gusta porque muchas veces hay cosas que son tan absolutamente de Dios que no nos quedan dudas y otras veces rascamos el tarro. ¿Usted no conoce gente que rasca el tarro? Esto es, mire, perdóneme que yo me desahogo, pero estoy acá en confianza y entonces yo le cuento. En mi casa no solía haber mucho dulce de leche, pero cuando aterrizaba un frasco de dulce de leche en la heladera, eran 6 pirañas que nos tirábamos arriba. Al principio enterrabas la cuchara y sacabas lo que había, pero a medida que el tarro se iba bajando, íbamos, ¿verdad?, rascando el tarro. Y yo veo muchos cristianos que en realidad tienen una necesidad tan notoria de demostrar de que Dios los bendice o que Dios hace algo, que rascan el tarro. Diga conmigo, rascan el tarro. Entonces inventan de cualquier cosa un milagro, cuando en realidad por ahí no son milagros, son hechos reales, concretos, que obedecen a los principios. Por ejemplo, el otro día una persona me dice, yo doy gracias a Dios, porque Dios hizo un milagro. Hace 5 años tengo el mismo trabajo. Y yo me lo quedé mirando y le digo, es que por primera vez en tu vida cumpliste con tu trabajo. Eso no es un milagro. ¡Qué milagro! 31 años de casado. Gracias. Eso es un milagro, me dijo alguien. No, eso no es un milagro, eso es que le pusimos onda, que obedecimos principios, que aplicamos los principios que Dios nos enseñó, y la Biblia está llena de principios para que un hombre haga feliz a una mujer. Y también está llena de principios para que una mujer haga feliz a un hombre. No es un milagro. Es mucho sangre, sudor y lágrima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay muchas veces que nosotros queremos o de alguna manera buscamos rascando el tarro, diciendo o atribuyendo. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a un milagro. Yo me refiero a algo que no queden dudas. Que lo que estamos viviendo no es normal. Que por una vez en la vida yo estoy frente a la mano de Dios. Y que entonces puedo decir que eso fue un milagro. Yo vi milagros en mi casa. Yo viví milagros en mi vida. Porque cuando el médico me dijo que lo único que me salvaba era un trasplante de córnea, yo esa mañana madrugué y me levanté a las 4 de la mañana y agarré todas las gotas que me ponía y las tiré en un tacho de basura diciendo, Dios, el médico está diciendo que tengo una glaucoma fulminante, que me quedo sin vista con 20 años. Pero yo sé que me puedes dar ojos nuevos. Y entonces en un acto de fe tiré las gotas al tacho de basura porque soy muy creyente, un hombre de fe.
Y yo no podía soportar más de 2 días sin ponerme esas gotas, esos antibióticos. Y entonces a los 3 días, el dolor que yo tenía en los ojos, en la cabeza, me daba la cabeza contra la pared. Y dentro mío digo, ¿dónde están las gotas que tiré? Por Dios. Hasta que fui al médico y yo les conté a ustedes, creo en alguna ocasión, que yo tenía un médico que el hombre parecía que no te escuchaba. Usted le hablaba y él no. Él te decía, siéntese, apoya el mentón. Vos le decías, mire, vengo porque siéntese, apoya el mentón. Iba al oculista y yo le decía, mire, doctor, lo vengo a ver porque tengo un dolor, ok, siéntese, por favor. No, mire, le quiero contar que yo en realidad dejé de ponerme las gotas, apoya el mentón. No, pero mire, y yo... Le decía, no, pero lo que pasa es que yo dejé de... Apoya la frente, era un hombre grande, y el hombre, ¡wow! ¿Viste cuando se pone el coso dentro? Y digo, yo solo le quiero decir que tengo un dolor, que me estoy muriendo. Por favor, apoya el otro ojo, pero la gran flauta, con este no se puede hablar. Y entonces cuando me salgo del sillón, me siento frente a él y le digo, a ver, doctor, escúcheme, pero escúcheme bien, tengo un dolor que me muero. Dejé de tomar las gotas, dejé de ponérmelas. Ah, está atento, ¿eh? Y entonces el hombre se sacó los lentes y me dijo, ¿cómo no te va a doler la cabeza si no tenés más glaucoma? ¿Cómo que no tengo más glaucoma? Mire qué fe. ¿Cómo que no tengo más glaucoma? Y me dice, sí, usted no tiene más glaucoma. ¿Cómo que no tengo más glaucoma si yo tengo glaucoma? Toda mi vida tuve glaucoma y ahora está... Y yo dentro mío, que le estaba diciendo eso, por algo dentro mío me dijo, animal, esperá, escuchá lo que estás hablando. Dijo, mire, yo no sé cómo es esto. Porque yo le digo, ¿y cómo puede ser que desapareció la glaucoma? Tenía mucha fe. Y me dijo, mire, yo no sé cómo superó, yo no sé qué pasó. Esto en los libros de la medicina a mí no le cuentan. Lo único que le digo es que usted tiene un aumento que no corresponde, usted tiene un lente que no corresponde, usted no se tiene que poner la gota porque usted no tiene más glaucoma y eso no sé cómo se hace. Ese día supe que era un milagro. Todos anhelamos presenciar un milagro. Y en el ascensor del edificio de Genos, de tratamientos genéticos, era el tercer tratamiento que con mi esposa hacíamos para quedar embarazados y el médico nos decía, ustedes no pueden tener hijos. Y en ese ascensor yo le dije a mi esposa llorando, si Dios nos quiere dar hijos, Él nos va a dar hijos. Y ahí apareció Micaela. Milagros, diga conmigo, un milagro. Todos anhelamos, deseamos, queremos que las cosas cambien. Ver a Dios intervenir es sin duda algo que estalla nuestro pensamiento y más cuando estamos por verlo en vivo y ¿qué dice ahí? Y en directo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Josué que Él va a dividir las aguas del Jordán. O sea, le está anticipando que va a haber en vivo y en directo un milagro. Por ejemplo, si yo le llegaría a decir a usted que dentro de 5 minutos Dios va a sanar a alguien, ¿usted qué haría? ¿Quién? Nos encantaría hasta por lo chusma que somos, ¿verdad? Nos encantaría. Es muy diferente cuando Dios te anticipa, no simplemente cuando te caes, sino cuando algo es anticipado y está por vivirlo en directo. Y entonces la pregunta es, ¿qué se siente? ¿Cómo lo metabolizo? ¿De qué manera lo tomo? ¿Qué sentí cuando Dios me dijo, te voy a sacar de la ruina y te voy a hacer un hombre próspero? ¿Qué sentí cuando había perdido todo y Dios me empezó a hablar de que Él me iba a dar lo que yo deseaba en mi corazón? ¿Cómo metabolizo el que Dios una mañana me despierte y me diga, yo soy tu Dios, tu proveedor, nunca te faltará? ¿Cómo se metaboliza? ¿Qué se siente cuando estamos a un paso de ver algo milagroso? Toda la nación, más de 2 millones de personas estaban por mirar un milagro de Dios. Y Dios le dice, la llave es que los sacerdotes pongan las patas en el agua. Y ahí estamos locos. Milagro.
dicen los que saben, que es el hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen divino. Es el suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. La palabra milagro encuentra su origen en el latín miraculum, palabra derivada del verbo mirari, que significa admirarse, contemplar con admiración, con asombro, estupor, un hecho sorprendente. Quiere decir que un milagro me lleva a mí a admirarlo. Es cuando te quedas sin palabras. Llegar a tu casa y tu esposa te está esperando con una cena que nunca te preparó. Lo primero que decís, esta me va a mangar algo, seguro. Un milagro es eso que sucede y te hace admirar. Jamás, dijeron los alguaciles cuando vinieron de escuchar a Jesús, jamás hemos escuchado un hombre que nos hable como este. ¿Cómo quiere que lo ponga preso? Y la Biblia dice que a la caída del sol le traían a Jesús enfermo de todo tipo, de color y tamaño. Y antes de ponerse el sol, Jesús los sanaba a todos y se admiraban, se admiraban. Es como decirte que en Argentina se termine la inflación. ¿Cuántos se quedarían sin aire? Si yo les digo que el año que viene Argentina vuelve a la normalidad. Chalai, my brother. A que no le cree. ¿Qué le pasaría si de repente sucede algo en tu vida que de repente no está en el curso normal? No puede suceder, de manera natural no podría suceder y de repente sucede. Y cuando todas las puertas se cierran y cuando todos los negocios se caen y cuando todo está mal, de repente Dios te dice, quédate tranquilo, que todo estará bien. ¿Cuántos se admirarían de eso? Y Dios le está diciendo a Josué, yo voy a hacer algo que esta generación va a recordar para siempre, porque para ellos no es nuevo, estos ya lo vivieron, solamente que eran muy chicos. Y entonces permítanme hablarles, porque el mandato de Dios, quiero que los sacerdotes vayan al Jordán y pongan sus pies en el agua, y en el mismo acto que ellos van a poner el pie, las aguas se van a abrir. Es interesante porque 40 años atrás la experiencia fue otra. 40 años atrás la experiencia es que Moisés está al mando de toda la nación y están frente al Mar Rojo. Y entonces dice que todos vinieron y le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Vienen los egipcios detrás nuestro. ¿Para qué nos trajiste acá? Para matarnos en este lugar. ¿Qué haremos? Y entonces dice que Moisés va y clama a Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Ve cómo somos nosotros. Enseguida nos agarra la locura, enseguida nos agarra la loca de decir, ¿y ahora Dios qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo corro? Y Dios dijo, no, vos lo único que tenés que hacer es levantar la vara, esa que yo te dije, que te di, y el mar se va a dividir. Entonces usted imagínese la situación donde Moisés con un palo seco levantó la vara y las aguas se dividieron. Ahora el problema es que no hay que levantar las aguas, ahora hay que ir a poner el pie. Y yo quiero decirle que eso es algo muy distinto. Diga conmigo, muy distinto. Dios le pide que pongan el pie en el agua para que las aguas se dividen. Y se va a dividir el Jordán. Y el Jordán, quiero decirle que en primer lugar va a representar un antes, ¿qué dice ahí? Y un después. De todos los que estaban ahí, absolutamente nadie iba a volver a la normalidad. De todos los que estaban ahí, el paso del Jordán los iba a hacer entrar en una nueva dimensión a la cual no habría retorno. Diga conmigo en voz alta, estoy en un camino. No, dígalo más fuerte, estoy en un camino que no tengo retorno. Eso significa que el Jordán, así como divide la tierra en dos, el Jordán le permitía a ellos un paso donde nunca más volverían a ser los mismos. Hay instancias que nosotros atravesamos con Dios
donde nunca más volverás a ser la misma persona, porque sencillamente te encontraste con Dios. Es un antes y un después. Y la Biblia nos dice que antes de cruzar el Jordán, en el capítulo 3 del libro de Josué, se lo voy a leer, no lo busque, Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron al Jordán. Dios le da la instrucción y allí reposaron. O sea, dice otra traducción, allí meditaron, allí se pusieron a pensar. Es como que yo me imagino, me siento acá, ¿verdad? Y me pongo a pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces dice que ellos se pusieron a pensar y reposaron porque se acordaron que 40 años atrás, la generación de 20 años para abajo, la generación que tenía 20 años para abajo, quiere decir que ahora los más adultos tendrían 60 años, los menos adultos tendrían 40 años, que fueron los que caminaron por el desierto, porque Dios exterminó toda esa generación. Y ellos se pusieron a pensar, nuestros padres cruzaron el Mar Rojo y fracasaron, pero nosotros tenemos que cruzar el Jordán y entrar a la conquista. Significa que no hay retorno. Si yo digo sí, si yo aprieto el acelerador, voy para adelante y nunca para atrás. Dios te está llevando a un lugar donde ya no puedes volver atrás. Dios empezó una transformación en tu vida donde es inútil. Ya no podés volver atrás, porque la conquista va a requerir de tu vida un mayor esfuerzo. Dios le dijo a su pueblo, santifíquense porque Dios hará maravilla entre ustedes. Santifíquense. El cruce de Jordán, y yo quiero que usted abra su Biblia en Josué capítulo 3, va a significar un antes y un después. Nunca más volverían a hacer lo mismo porque vieron lo milagroso, pero le esperaba inmediatamente cambios. Diga en voz alta, cambios. Dígalo más fuerte, cambios. Inmediatamente que ellos cruzan el Jordán por un acto milagroso de Dios, Dios le dice y le va a dar instrucciones a Josué que las cosas definitivamente van a cambiar. Y en el capítulo 5 de Josué, que está al lado del 3 y del 4, en el capítulo 5, en el versículo 2 dice que en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Dependiendo cómo usted lo mire, eso puede ser una buena o una mala noticia. Para que usted más o menos entienda, los hombres que nacieron en el desierto tenían más de 40 años. Siempre hago el mismo chiste, lo voy a volver a hacer. Diga conmigo, cuero duro. No, dígalo fuerte, cuero duro. Esos hombres que se criaron en el desierto, esos hombres estuvieron en el fragor del desierto, curtidos por el sol, no tenían la crema Nivea para ponerse de noche, no estaban hidratados, tampoco estaban, usted sabe cómo, ellos no estaban en el desierto. Esos hombres de 40 años para arriba, Dios le dice a Josué, quiero que te hagas cuchillos afilados, otra traducción dice, quiero que te hagas cuchillos de la piedra y quiero que circuncides a todos los hombres porque son incircuncisos. Diga conmigo, cuero duro. Imagínense que Josué tendría que tomarse el trabajo de alrededor de 600,000 hombres con más de 40 años, tenían que tomar su miembro viril y circuncidarlo. Para que usted me entienda, los cuchillos no tenían el tramontina doble filo que usted tiene en la cocina. De hecho, que los cuchillos eran de la roca. No existía tampoco la anestesia ni local, ni parcial, ni absoluta. Y Dios sencillamente le dice a Josué, yo quiero que hagas un corte y le quites el prepucio a todos los hombres. Diga conmigo, cuero duro.
Dice la Biblia, y escúcheme, pequeño trabajo porque eran 600.000. A los primeros 10 le calculo bien, a los segundos 1.000 ya. Yo no entiendo por qué los hombres están... Usted imagínese, esos hombres, esos guerreros. Valiente fue el segundo, porque el primero fue por fe. Pero el segundo, cuando vio lo que vio, esos hombres, dice que fueron circuncidados en el collado de Aralot, que significa la montaña de los prepucios. O sea que Josué se paró en lo alto de la montaña y esos guerreros iban caminando hacia la roca ensangrentada que uno a uno tira y corto. Diga conmigo, cuero duro. Y esos hombres, a medida que eran circuncidados, se caían. Y dice en una crónica que ellos se caían desmayados del dolor y se revolcaban en la tierra y ensangrentaron toda la tierra y la llamaron Gilgal, que significa rodar. Y todo Israel se quedó en Gilgal hasta que los hombres sanaron. Bueno, tengo una revelación de Dios de parte de Él para todos ustedes. Quiero que todos los varones hagan fila en el fondo. Olvídate, me gritan de acá abajo. ¿Qué significa eso? Dios le dijo, quiero que me circuncides todos los hombres que no se circuncidaron en el camino, que significaba quitar el exceso de carne. La circuncisión, como diría Pablo, hoy no salva, ni te agrega salvación, ni tiene nada que ver con la salvación. Pero en aquel tiempo era una marca que distinguía entre el pueblo de Dios y el que no era pueblo de Dios. Y era una clara imagen de que Dios quitaba el exceso de carne a través del dolor. Lo que Dios está diciendo en esta instancia es que cuando entres y cruces el Jordán, necesariamente lo atravesarás en dolor. Porque Dios va a quitar el exceso de carne de tu vida. Dios trabajará con tu soberbia, con tu orgullo, con tu vanidad. Dios te va a desnudar, te va a quitar toda tu soberbia, te va a quitar toda tu estrategia, te va a desnudar y te va a decir, a partir de hoy, el éxito está garantizado si caminás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dice en el capítulo 5 que ellos se revolcaban del dolor, pero inmediatamente dice que ahí, en ese lugar, celebraron la Pascua, que es la comunión entre los hermanos, y ese día recibieron la mejor de las noticias. A partir de ese día, después de 40 años, nunca más cayó el maná, se terminó. A partir de ahora, dice que Israel aprendió que debían comer del fruto de la tierra. Eso significa que cuando cruzas el Jordán, te vas a dar cuenta de que vas a tener que trabajar muy duro para llegar a tu objetivo. Todas las mañanas se levantaban y el maná estaba. Y un día se terminó el maná. Y un día se terminó el Dios me bendice, Dios te da. Un día sencillamente Dios te dice, ya sabes lo que tenés que hacer, andá y hacelo. El Jordán es un antes y un después. ¿Cuántos estarían dispuestos, a pesar del dolor, a seguir adelante? Levanten sus manos. Pero quiero decirles también que el Jordán significó para todos ellos el lugar donde Dios abre tus ojos. Es donde recibís vista espiritual. Es donde Dios te hace ver precisamente una realidad que hasta ese momento no veías. Es el lugar donde Dios empezará a mostrarte las cosas como son y empezarás a recibir una visión distinta de la vida. ¿Cuántos desde que llegaron a Cristo han cambiado su manera de vivir, de ver la vida? Muchos. Es en el Jordán donde recibís vista,
Porque la Biblia nos dice que cuando ellos cruzaron el Jordán, cuando pusieron los pies en el agua y se dividieron las aguas, dice que Dios le dijo a Josué, quiero que agarres 12 piedras del río. Esas piedras que nunca viste y que están tapadas a ojos de los hombres, quiero que agarres esas 12 piedras y levantes un monumento en recordatorio de que un día estuviste presenciando un milagro mío, de que un día pasaste el Jordán en seco. Yo quiero que veas lo que tus ojos normales nunca han visto. Y quiero decirles que cuando cruzamos el Jordán empezás a ver con los ojos de Dios una realidad distinta, una realidad superadora. Empezás a ver tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu iglesia, tu país con la mirada de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el apóstol San Pablo el que dice, no mirando con vuestros ojos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es cuando empezás a ver la realidad de Dios. Fue en el Jordán que Juan el Bautista vio al Hijo de Dios. Jesús andaba caminando entre la gente y parecía demasiado normal. Si hay alguna razón por la que los discípulos les costó creer en Jesús es porque Jesús era muy normal. Imagínense que ellos estaban acostumbrados a los sacerdotes, con ornamentos, con palabras difíciles, y de repente hay un hombre normal, que viste normal, era demasiado normal para ser el Hijo de Dios. Sin embargo, en el Jordán dice que Juan vio lo que otros no vieron, vio al Hijo de Dios. Y cuando usted ve lo que otros no ven, entonces es posible que sucedan esos milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ver con los ojos de Dios te lleva a ver una realidad distinta. Yo si miraría con mis ojos físicos la realidad que me rodea quisiera salir corriendo. Pero en esta noche yo me animo a que juntos podamos ver con los ojos de Dios. Dice que ellos vieron el milagro y vieron lo que nadie vio. Quiero decirles que el Jordán representa lo que hemos hablado, que los milagros, dígamelo usted, son posibles. Usted que tiene su Biblia abierta, le dije que abra su Biblia en el capítulo 3, en el versículo 17, o en el versículo 15 también. Dice, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Quiere decir que cuando ellos fueron por primera vez y pisaron el Jordán, las aguas se abrieron. Y cuando sacaron los pies del Jordán, las aguas se volvieron a cernir. Y entonces los sacerdotes dijeron, si las aguas se detuvieron y las aguas ahora vienen, es porque lo que hemos presenciado indudablemente es un milagro. Y yo he venido esta noche a decirte algo. Y te lo quiero decir de corazón, que estás frente a un milagro de Dios. Que Dios desea hacerlo, quiere hacerlo. Y que lo único que quiere de tu vida en este momento es un paso de fe. Pisar las aguas. Pisar las aguas te lleva a otra realidad. La Biblia nos dice que fue en el Jordán que un alto mando militar del gobierno de Siria, leproso, llamado Naamán, dice la Biblia que buscando sanidad, alguien le dijo, si fueras a ver al profeta Eliseo, él te va a sanar. Y entonces la Biblia nos cuenta que antes que el hombre llegue, Eliseo le mandó unas personas diciéndole, anda al Jordán, tírate adentro, zambullite 7 veces y la lepra se va a ir. Entonces dice que Naamán dijo, tantos ríos tengo en mi tierra, ese río inmundo llamado Jordán, si yo me tiro voy a ser sano.
Pero dice que lo convencieron y la Biblia nos dice que cuando Naamán se arrojó al Jordán, su lepra se desapareció. Su carne se volvió como la de un niño. Eso quiere decir que cuando entras en contacto con ese mover de Dios, no hay lepra que Dios no pueda sanar, no hay enfermedad que Dios no pueda limpiar, no hay problema económico que Dios no pueda resolver, porque sencillamente te sumergiste en las aguas de Dios. ¿Cuántos en esta noche desean hacerlo? Solo 5 minutos más. Dice que en el Jordán representa o simboliza el día que Dios te hace grande. Diga conmigo, el día que Dios me hace grande. ¿Usted sabía que Dios lo puede hacer grande? No digo de estatura, no te embalontes. Porque Dios te puede hacer grande. Yo me lo imagino a Josué recibiendo esta información, habiendo vivido todo lo que vivió, y Dios le dijo, mira, yo quiero que los sacerdotes pisen las aguas, y cuando pisan las aguas, vas a ver que las aguas se van a abrir. Yo me lo imagino a Josué, todas las dudas, todas las preguntas, todos los cuestionamientos, decir, ¿será, no será? Pero Dios le dice algo a Josué que me gustaría que usted lo lea. En el capítulo 3 de Josué, en el versículo 7, Dios le dijo a Josué, y a partir desde este día, fíjese que le marca el día, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que como estuve con Moisés, también estaré contigo, para que ellos lo sepan. Vaya al capítulo 4 y fíjese lo que va a decir en el versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron. O sea que hay un día donde Dios te hace grande. David decía que hubo un día donde sus enemigos no pudieron prevalecer sobre él. Es más, usted que es muy cristiano, muy santulón, y usted dice, no, a mis enemigos les deseo el bien, yo quiero decirle que David, que no era tan espiritual como usted, no le decía tanto el bien. Si usted lee los salmos de David, usted dice, porque quiero agarrar a los enemigos, los quiero perseguir, los quiero destruir, los quiero poner en el piso, los quiero pisotear, los quiero tirar por la ventana. ¿Lo ha leído alguna vez? Es más, cuando escribe el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa cuando Dios te prepara una mesa, una suculenta mesa, en la misma cara de los que te desearon y de los que te hicieron mal. ¿A cuántos le gustaría eso? Ah, no, ¿verdad? Bueno, déjeme que se lo explique entonces. Porque es el mismo salmista que en el Salmo 18 dice, escuche bien, en el mismo Salmo 18 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. O sea, David tenía gente que lo aborrecía. Por si usted no lo sabe, usted también. Me libró de mis enemigos, o sea, tenía enemigos. De los que me aborrecían porque eran más grandes que yo. O sea que un día, Gustavito, podés tener un enemigo que es mucho más grande que vos. Entonces el salmista en el Salmo 18 dice, me asaltaron en el día del quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó entonces a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Entonces perseguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlo, los herí de modo que no se levantaron. No vaya a hacer esto usted. Pero dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los herí y no permití que se levanten, cayeron debajo de mis pies, me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Hay un día que Dios te da la autoridad y te pone sobre tus enemigos que tanto mal te hicieron. Y no me refiero a personas físicas, me refiero a esos enemigos que te humillaron, como la deuda, como la enfermedad, como la soledad, como la depresión.
Esos fueron enemigos que buscaron tu vida hasta acabarte. Esos fueron enemigos que buscaron destruirte, destruir tu familia, destruir tus finanzas. Pero un día Dios te levanta y te pone sobre ellos y te dice: nunca más llorarás por lo mismo, nunca más. Y entonces Dios le dice a Josué: este es el día donde yo te voy a levantar sobre tus enemigos y te voy a hacer grande. Es en el Jordán donde Dios te hace grande. ¿Cuántos anhelan eso? Que Dios te levante. Me acuerdo un día que salí llorando de un banco y Dios sencillamente me dijo: nunca más llorarás por lo mismo. Nunca más. Nunca más. Y a mí me gustan los nunca más de Dios. Me dijo: nunca más pedirás prestado, nunca más. Y pasaron 30 años, nunca más. Y cuando Dios dice nunca más, nunca más. Hay enemigos que nunca más los vas a ver. Hay enemigos que nunca se levantarán sobre tu vida, porque cuando Dios te pone en autoridad, de ahí nunca más te caes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Termino en esta noche diciéndole: ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para lograrlo? ¿Qué necesitas para lograrlo? En primer lugar, mire lo que dice ahí: no repetir viejos métodos. Los principios de Dios son los mismos, pero los métodos no. Hacía un poco más de 40 años, ellos dividieron el mar con un palo. Y yo me lo imagino que cuando Josué estaba ahí, todos le habrán venido a decir: che, ¿te acordás? Hace 40 años atrás, el viejito levantó el palo. ¿Por qué no levanta el palo? Y entonces nosotros queremos siempre hacer las mismas cosas, los mismos métodos, pensando que Dios lo va a hacer. Sin embargo, Dios tiene métodos, y la Biblia dice que la multiforme sabiduría de Dios significa las miles y miles y miles de maneras de hacer Dios las cosas. Dios no va a repetir las cosas, Dios no lo va a hacer de la misma manera. Entonces no te ates un método, no repitas los métodos. Atrévete a lo nuevo, decile al que tenía al lado: atrévete a lo nuevo. Decile a tu esposa: atrévete a lo nuevo. Los sacerdotes sencillamente tenían que poner el pie. Antes levantaron un palo, ahora tienen que poner el pie. Deja que Dios te dé la estrategia. Deja que Dios te diga cómo. No repitas los métodos. Y estás empecinado a hacer las mismas cosas que te funcionaron hace 20 años atrás. Te funcionaron hace 20 años atrás, pero hoy Dios te puede sorprender y puede hacer cosas nuevas y lo puede hacer distinto. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, que el arca siempre tiene que estar cerca. Dios le dijo: los sacerdotes tienen que pisar el agua, pero agarrado del arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios, y adentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Las tablas de la ley te habla de la revelación de Dios para con el hombre. La vara de Aarón te habla del sacerdocio que Dios respalda, y la muestra del maná, la provisión sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que si vas a pisar el Jordán con el arca en tus manos, la provisión está asegurada, la revelación está asegurada y el respaldo de Dios está asegurado. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Y lo tercero, aceptar el desafío. Este año con los pastores estamos decididos, como todos los años, pero este es un año distinto, a pisar las aguas, a vivir el desafío, a encontrarme con ese que puede hacer que todas las cosas cambien para su gloria. La Biblia nos dice que esas más de 2 millones de personas se pararon y miraron cómo el Jordán se dividió y sencillamente lo cruzaron en seco. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué es lo que esperas hoy? Es lo que Dios te puede dar. Recuerda que
Si hay un consejo que te puedo dar esta noche, es que descubre tu esencia y vive en ella y no permitas que nada ni nadie te prive de vivir lo que Dios, solo Dios, tiene preparado para vos. Incline su rostro, cierre sus ojos, todos con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Yo necesito esta noche un milagro de Dios. Desesperadamente mi alma desea ver a Dios. Frente a mí está el Jordán y la orden de Dios. Expone tu pie y las aguas se van a abrir. Levántate y seguí adelante. Hacelo de esta tal cual manera. Quiero decirte, iglesia, que le he pedido a Dios con desesperación, de noche, de madrugada, de mañana. Yo quiero ver tu poder. Ya no me alcanza lo que me contaron, ya no me alcanza lo que me dijeron, ni siquiera me alcanza lo que viví. He visto grandes cosas de Dios. Recuerdo grandes hechos de Dios, pero ya no me quiero quedar con las glorias de ayer. Quiero caminar hacia mi Jericó. Estoy dispuesto a cruzar el Jordán. Y yo quiero invitar de corazón a todos aquellos que quieran conmigo cruzar el Jordán y por fe poner sus pies en las aguas para que las aguas se abran. Póngase en pie. Dios necesita verlo de pie. Yo necesito con desesperación ver a Dios obrar en mi empresa, en mi familia, en mi iglesia, en mi país. Yo estoy cansado del dolor que vive nuestra tierra y yo quiero ver a Dios obrar en esta nación. Necesito con desesperación que Dios me muestre una vez más su poder. Y por eso yo le invito en el nombre de Jesús que levante sus manos y diga: Señor, yo quiero el Jordán. Quiero como Eliseo decir: Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el poder del Dios de Elías? Señor, acá en el Jordán con el manto de Elías golpeo las aguas, Señor, para que se abran. Señor, en el nombre de Jesús, necesito que esos milagros ocurran, vivan, se evidencien en nuestras vidas. Que no tenga duda en saber que lo que estoy frente es un milagro de Dios. Señor, abre las aguas, levántalos grandes. Ponnos en autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda miseria, sobre toda pobreza. Señor, engrandece a tu pueblo a vista de toda esta nación. Interviene, Señor, de una manera sobrenatural sobre cada familia aquí representada, sobre cada negocio, sobre cada tierra. Señor, estamos dispuestos a romper todos nuestros métodos y a dejar que nos des vos la estrategia para seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nosotros te decimos que cuentes con nosotros. Y entonces los muros de Jericó caerán. Y entonces la conquista será realidad para la gloria de tu nombre. Y decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.